Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a Vení que te leo, un podcast sobre libros, novedades editoriales, chismecito literario y todo lo referente a nuestro hobby favorito, la lectura. Llega el primer episodio de mayo, obvi. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con el balance de lecturas de abril y las novedades editoriales del mes. Y vamos a empezar con las novedades editoriales porque hay algunas muy interesantes de mis autores favoritos o de los que están en camino a hacerlo, de autores que no conozco pero me interesan mucho estos libros. Y ustedes quiero que me digan después de la parte de los comentarios cuáles son los libros que más les interesan. El primer libro del que les voy a hablar es La muerte ajena de Claudia Piñeiro, que será publicado el 29 de mayo bajo el sello Alfaguara. Es un thriller inquietante que aborda las zonas oscuras del poder. Nos presenta a Verónica Balda, que es una periodista y conduce uno de los programas de radio más escuchados de la mañana. Cierto día recibe una noticia que cambiará por completo el curso de su vida. Una joven cayó de un quinto piso en el barrio Recoleta, en Buenos Aires. El departamento pertenece a un reconocido empresario agropecuario y la muerte de la mujer es mucho más que una noticia alarmante. Verónica sabe quién es, una historia densa y secreta las conecta. A medida que se desarrolla la novela, el lector conocerá diferentes versiones de los hechos, revelando cómo un relato puede ser multifacético y subjetivo, repleto de artificios y suspensos. Maestra en la construcción de atmósferas inquietantes y el manejo de la tensión narrativa, Claudia Piñeiro aborda de forma audaz un tema escalofriante en la actualidad y desnuda a través de la siempre fascinante posibilidad de la ficción uno de los vínculos más oscuros, íntimos y antiguos, que es el poder y la comercialización del cuerpo VIP. Otra novedad interesante es Mi nombre es Emilia del Valle, de la autora Isabel Allende, que será publicado por el sello Plaza y Janes el 20 de mayo. Y se trata de una mujer llamada Emilia del Valle, que nació en San Francisco en 1866. Su madre era una monja irlandesa que fue embarazada y abandonada por un aristócrata chileno tras una apasionada relación. Obviamente después Emilia es criada por su cariñoso padrastro y se convierte en una mujer brillante y de gran personalidad, autónoma e independiente que desafiará las normas sociales de su tiempo para profesar su verdadera pasión y vocación, que es la escritura. Con tan solo 17 años publicará novelas de aventura bajo un seudónimo masculino, pero enseguida su mundo ficticio le quedará pequeño y decidirá optar por un puesto de periodista que se le ofrece en el periódico local para vivir de cerca la realidad. Tiempo después se le presentará la oportunidad de viajar como corresponsal a la ferviente guerra civil en Chile y no dudará en tomarla. Junto al avesado periodista Eric Whalum, Emilia encontrará una nación en quiebra y al borde del abismo, y mientras cubre el conflicto bélico entre el presidente Balmaceda y el Congreso rebelde, aprovechará la estancia en el país para explorar sus vínculos con la familia del Valle y poder al fin conocer a su padre. Sus reportajes la situarán en el centro de la guerra, soportando situaciones de terrible violencia en el campo de batalla, en el hospital de sangre y en la cárcel, donde varias veces se debatirá entre la vida y la muerte. Al tiempo vivirá y sufrirá el amor y conocerá también, entre los bosques, lagos y volcanes, una tierra donde no llega el horror de la guerra y donde tal vez acabe descubriendo no solo su destino sino su propia identidad. Es una cautivadora e inolvidable historia de amor y de guerra, de descubrimiento y redención, protagonizada por una mujer que, enfrentada a los mayores desafíos, sobrevive y se reinventa. Emilia del Valle es desde ya un personaje inolvidable del universo más fértil de Isabel Allende, de la saga del Valle, que empezó con la obra maestra de la autora, La Casa de los Espíritus, y continuó con Hija de la Fortuna y Retrato de Sepia, que todavía no he leído, pero que voy a leer antes de Mi nombre es Emilia del Valle. Otra novedad es El viaje inútil de Camila Sosa Villada, que es un libro reeditado, es el primero que escribió y es un relato autobiográfico que saldrá el 7 de mayo bajo el sello editorial de Tusquets. Es un retrato autobiográfico, como dije, intenso e inolvidable, con referentes y claves de la escritura de Camila Sosa Villada, el nuevo huracán literario latinoamericano. Con rabia y poesía, este relato descarnado de la propia Camila Sosa Villada, de sus orígenes, su dolorosa infancia, de un cuerpo clandestino de mujer azotado por la furia alcohólica de su padre, de la vivencia como travesti, que conoce la venta del cuerpo, pero también el éxito en el teatro y de este ejercicio de la escritura, que no
puede ser sino radical, intenso y en busca de una imposible reparación. La autora dice lo siguiente: escribo para que una historia se sepa, la historia de mi travestismo, de mi familia, de mi tristeza en la niñez, de toda esa tristeza prematura que fue mi familia, el alcoholismo de mi papá, las carencias de mi mamá, las mudanzas que me apartaban para siempre de los amigos, del clima de mis habitaciones, de las costumbres de los patios, de la seguridad de un escondite. Escribo para poder decir las imágenes que poblaron mi infancia, también para decir la lucha de mi familia contra la pobreza, una pelea que nos devastó y nos enfermó de rencores y desamor e indiferencia, todos contra todos. Otra novedad que es muy interesante es Inocentes de John Grisham, que será publicado bajo el sello Plaza y Hanes el 29 de mayo. John Grisham, como sabemos, es el maestro del thriller legal, pero con este libro se va a acercar al true crime contando 10 impactantes historias reales de personas que fueron condenadas injustamente. Muchas personas pasaron años en la cárcel sin haber cometido ningún crimen, y esta injusticia, que sirve de premisa a tantas novelas, se hace real en este libro de John Grisham, que ha decidido contar 10 desgarradores casos de inocentes que fueron obligados a sacrificar amigos, familias, parejas y décadas de sus vidas en prisión mientras los culpables seguían libres. En cada una de estas dramáticas historias, Grisham y Gene McCloskey, fundador de la organización Centurion Ministries, dedicada a luchar contra estos errores del sistema judicial, relatan con destreza y rigor las investigaciones policiales que condujeron a las condenas y las duras batallas legales que buscaban la exoneración. Son historias trágicas y a veces casi inexplicables que dejan una sensación profunda de incredulidad, dramas humanos que revelan crueldad, racismo y corrupción, pero también coraje y esperanza, apoyado en un impecable trabajo de documentación y contando con el apasionamiento y el adictivo suspense que solo Grisham puede lograr. Inocentes es una obra cómo superar la adversidad cuando todo está en tu contra. La verdad que con esta sinopsis yo me quiero comprar ya este libro. Otra novedad es Las recetas perdidas de la taberna Kamogawa de Hisashi Kashiwai, que es el tercer libro de la serie Tabernas Kamogawa y será publicado el 22 de mayo bajo el sello Salamandra. Entren en la taberna Kamogawa, el fenómeno japonés que triunfa en todo el mundo. Una serie deliciosa que mezcla todo el encanto de Japón con el placer y la sensualidad de la comida. Regentada por el antiguo policía Nagare Kamogawa y su hija Koichi, disimulada entre las populosas calles de Kioto, se halla la taberna Kamogawa, un pequeño local donde se puede comer maravillosamente bien y reencontrar el plato que ha marcado nuestras vidas. Porque gracias a los recuerdos a menudo borrosos de los clientes, padre e hija, investigadores gastronómicos recomponen cada receta perdida con insólita eficacia. Los ingredientes y su origen, los tiempos y maneras de preparación e incluso los personalísimos secretos culinarios de los cocineros originales. De lo que se trata es de recrear sabores únicos salpicados de nostalgia. Poética y luminosa, Las recetas perdidas de la taberna Kamogawa, el tercer libro de la exitosa serie, combina magistralmente personajes entrañables y tramas sazonadas con una pizca de misterio. Homenaje conmovedor y algo exótico al poder evocativo de la comida, los 6 casos de esta novela serán degustados con deleite por los amantes de los placeres de la cocina y la cultura japonesa. Otra novedad es El Cónclave de Eric Frattini, que será publicado el 7 de mayo por el sello editorial Espasa. ¿Será elegido un papa que profundice la reforma de la iglesia iniciada por Francisco o estará entre los detractores de su aperturismo? El papa ha muerto, anuncian todas las campanas de Roma el 21 de abril del 2025. Lunes de Pascua. El fin del pontificado de Francisco marca el cierre de una etapa de transición y cambio para la Iglesia Católica. Su legado como reformador social y pastor cercano al pueblo quedará grabado en la historia, y la elección de su sucesor determinará si su visión de una iglesia más inclusiva y solidaria y comprometida con los desafíos del mundo moderno seguirá guiando el camino del catolicismo en el siglo XXI. Este libro es una crónica de una guerra abierta, cruenta e incluso sangrienta. Dentro de los palacios de los Vaticanos, entre los extrovertidos seguidores de Francisco y los introvertidos aquellos que deseaban ver al Papa argentino como un emérito o muerto. Eran muchos los que buscaban desacreditarlo, los que querían acallarlo, los que deseaban verlo muerto. Pero su particular revolución dentro del Vaticano ha sido comparada por la revista Time con el New Deal del presidente Franklin Roosevelt o con la perestroika de Mikhail Gorbachev.
También se publicará Los pasajeros del tren Hankyu de Hiro Arikawa, que saldrá bajo el sello editorial Lumen el 29 de mayo. En la región japonesa Kobe-Osaka, una línea ferroviaria une Takarazuka con Nishinomiya. Las vidas de miles de pasajeros se entrechocan a diario en sus vagones y a cada parada nuevos pasajeros se instalan y se relacionan, dos desconocidos que siempre quieren tomar prestado de la biblioteca el mismo libro, una prometida despechada, sedienta de venganza, estudiantes tímidos, niñas crueles, mujeres rudas, una abuela excéntrica y su indiscreta nieta, una joven dispuesta al fin a romper con un novio que no la merece. Con el paso de las estaciones, el tren Hankyu recorre el trayecto en el sentido inverso y el lector descubre a los personajes bajo una nueva luz y puede seguir discretamente sus destinos como si fueran viejos conocidos. Más que una oda al viaje, esta novela es una invitación a detenerse y a reflexionar sobre uno mismo, un elogio de lo imprevisible y de esos encuentros fortuitos que pueden producir una sacudida en nuestras vidas. Y la última novedad que solo voy a mencionar es Aquí hay dragones, de Florencia Bonelli, que va a ser publicado o republicado, mejor dicho, por la editorial Planeta. Esta es una obra que ya había sido publicada, que es parte de todo el universo narrativo de romance contemporáneo y thriller, compuesto por Caballo de Fuego y Lo que dicen tus ojos. Bueno, he seguido con la biología de la historia de la Diana, pero bueno, yo tengo el libro anterior, tengo la edición publicada por Suma de Letras, así que no sé, ese es el que voy a leer yo, pero sepan que va a salir ahora esta reedición, pero con el cambio de editorial que hizo la autora, que hace años está mudando todas sus obras a la editorial Planeta. Y bien, gente, son las novedades de editoriales más interesantes del mes de mayo. Ustedes díganme cuál les ha interesado más en la sección de comentarios. Y ahora sí, vamos con el balance y el wrap-up de abril. En abril leí un total de 6 libros, que el total de páginas ha sido de unas 1997 páginas y el promedio de lectura, o sea de páginas por libro, fue de 332 páginas por libro y unas 17 horas de audiolibro. Ahora, el mes pasado comenté el primer libro que terminé, prácticamente lo leí todo en marzo, que era María, de Jorge Isaacs. Así que vamos a donde me quedé. El segundo libro que terminé en el mes, que fue La vegetariana, de Han Kang, el último premio Nobel de la literatura. ¿Y de qué se trata este libro? Una joven mujer, tras tener pesadillas sangrientas, decide dejar de comer carne, lo que desconcierta a su familia y esposo. Pero esto es solo la punta del iceberg, ya que las actitudes extrañas de la mujer irán a más y de una u otra forma afectarán para siempre a quienes la rodean. En mi opinión general, lo que no me gustó de la novela fue que hubo una parte como muy sensual que me pareció inoportuna y bastante incómoda por cómo se presentó y bajo qué óptica. Pero lo que sí me gustó es que es un relato complejo y fascinante que nos permite conocer ciertos aspectos de la cultura coreana que están alejados de la idealización de los K-dramas, que están articulados con experiencias más bien universales que no nos son desconocidas. Este libro fue el que considero la grata sorpresa, porque con la pluma de Han Kang me encontré algo que esperaba porque es un premio Nobel, pero sí tuve mis decepciones con esos premios, así que la expectativa era media y la superó. La siguiente lectura fue Una hermosa doncella, de Joy Carol Oates. Y esta novela nos presenta a Katia Spivak, que es una adolescente de esas que se creen más listas de lo que es, y que recibe el repentino interés de un hombre que podría ser su abuelo. Ella cree que tiene el control, que es bastante astuta y que puede mantener el interés de este hombre a raya y sacar ventaja de él. Pero como tiene una familia disfuncional y clarísimas carencias afectivas, esto la vuelve vulnerable al trato delicado y afectuoso con el que Marcus Kidder, que es este señor mayor, comienza a envolverla para obtener de ella lo que quiere. O sea, al punto de que ella empieza a pensar que ella tal vez esté enamorada de él. En mi opinión, lo que no me gustó del libro fue que el final me pareció muy WTF. De verdad es que qué rayos fue eso. Y otra cosa es que sé que Katia es una chica adolescente
mal influenciada, pero la cantidad de malas decisiones que tomó no tienen precedente. Lo que sí me gustó fue cómo retrató el grooming, ya que le dio la complejidad que en verdad tiene, y esto se evidenció en la perspectiva y el tipo de narrador. Además, la prosa de la autora es prácticamente magnética. O sea, podría decir más cosas de este libro, pero lo que les recomiendo es que tengan la experiencia de leerlo, excepto si son personas sensibles y no les va mucho el tema. Pero si quieren ver un caso de grooming tomado con seriedad, les recomiendo mucho este libro. El siguiente libro del que les voy a hablar es El café de la luna llena de Mai Mochizuki. ¿Y este libro de qué se trata? Pues en la ciudad de Kioto hay 5 personas que atraviesan crisis existenciales, laborales, personales e incluso energéticas. Y un misterioso café que aparece en las noches de luna llena y que es atendido por gatos será el lugar donde encontrarán las respuestas que buscaban. De eso básicamente se trata El café de la luna llena. Lo que no me gustó del libro es que las últimas 2 historias que contaba se sintió como que la autora las escribió a las apuradas. O sea, el libro podría haber sido un poquito más largo, pero profundizar mejor en estas historias, más que yo lo soñé y ya. Y además siento que había un poco de novela en este libro de autoayuda. Lo que sí me gustó es que es un libro cozy, ideal para bajar un cambio luego de unas lecturas más densas, como justamente las que yo tuve antes con La vegetariana y Una hermosa doncella. Además nos presentaba 5 historias de una intensa humanidad, y ese toque gastronómico y esotérico fue muy interesante. Sí, porque también había un toque esotérico de los astros, la carta natal y todo eso. El siguiente libro que leí fue una de mis decepciones del mes. Fue Cosas que nunca dejamos atrás de Lucy Score, un éxito de TikTok. ¿Y de qué se trata? Nos presenta a Nomi Witt, que llega al pueblo de Knockemout para ayudar a su problemática hermana gemela, pero esta la engaña para robarle el automóvil, la ropa que trae y el dinero. Y además de dejarla varada, también le deja a su hija, a la cual Naomi no conocía y ni siquiera tenía idea de que existía. Entonces ahora Naomi tendrá que lidiar con una niña descuidada y rebelde, y con la reputación de su hermana en el pueblo, que como ya se habrán dado cuenta, no es la mejor porque es una persona horrible. Afortunado o desafortunadamente, Naomi contará con la ayuda de Knox Morgan, que es uno de los locales de Knockemout y una de las primeras personas que la recibe en la ciudad creyendo que su hermana Tina... Sí, la hermana se llama Tina, no me parece un nombre, pero ok. Después del primer choque que tienen, él terminará ayudándola en todo lo que necesite, pero lo hará con la peor de las ondas. Ahora bien, lo que no me gustó de este libro fue justamente el interés romántico Knox Morgan. Y voy a tratar de resumir mi desagrado en el personaje simplemente diciéndoles esto. El tipo tiene 40 años y actúa como un bad boy del cliché, con trauma y todo. Y el trauma es una ridiculez. O sea, sí, uy, qué feo, pero con la mala actitud que tiene, yo me esperaba algo diferente. Además, la trama romántica por el personaje masculino me pareció lo menos interesante. De verdad, Knox Morgan podría vivir 1000 vidas y nunca merecer a esa mujer. Y además el final me pareció muy WTF. Lo que sí me gustó es que la trama de las hermanas gemelas parece cliché, pero fue lo más interesante de la novela, porque le añadió una capa de complejidad. Además es muy entretenida y tiene un gancho tremendo. También me gustó que como presenta a 2 personajes que no se conocían y que resulta que son familias y ahora se tienen que adaptar, que son Naomi y su sobrina Waylay, creo que se llama. Sí, Waylay se llamaba. Ese quasi slice of life me pareció así interesante y hubiese querido más de eso, pero en un momento si lo toman, lo retoman, lo dejan, lo retoman, lo dejan, lo retoman, porque el libro está muy entretenido en el romance y es muy largo por eso, pero en fin. Como dije, fue una decepción del mes. Me gustó un poco menos María de Jorge Isaacs, por eso es el peor libro del mes, María, pero este fue un gran competidor. Lo que hizo que no quedara es que fue mucho más entretenido. Y pasamos al último libro que leí en el mes, que fue la mejor lectura. Se trata de Un mundo de ensueño de Nicholas Sparks, que por cierto él es el autor del mes. ¿Y de qué se trata? Colby es un joven con una vida sacrificada que lo alejó de sus sueños y se conforma con trabajar algunos veranos en un bar de un hotel de Florida cantando y tocando música. Es allí donde conoce a Morgan Lee,
estudiante de canto que sueña con una carrera musical. Entre ellos nace un súbito e intenso amor que le hará desear a Colby tener otra vida. También esta historia se enlaza con la de Beverly, que es una mujer que junto a su pequeño hijo huyen de un marido maltratador. ¿Y qué fue lo que no me gustó del libro que me hizo ponerle 4 estrellas a lo que de seguro le hubiese dado 5? Y es que te dicen como que Beverly tiene un problema, pero para mí el problema que ella tiene es otro. Además hubo algunos pasajes emotivos que no me resultaron tan efectivos. Pero lo que sí me gustó es el contraste entre lo crudo y lo dulce. Además tuvo un giro de trama en la última parte que hizo que todo lo que me parecía incoherente cobrara sentido. Además es muy fácil empatizar con los personajes y el romance es realista. O sea, puede que sea un poco cursi en algunas partes, pero se siente como dos personas reales que se enamoran. Así que, como dije, le puse 4 estrellas, casi 4.5 y fue el mejor libro del mes. Sí, le ganó a La Vegetariana. Y en fin, gente, ¿a ustedes qué les han parecido estos libros que leí en el mes de abril? ¿Qué les han parecido las novedades editoriales de las que les hablé que van a salir en mayo? Pueden dejarme todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo me voy despidiendo, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo episodio de Vení que te leo, un podcast literario. Chao.